delante de Dios. Si alguien se hace maestro y no lo es, se está condenando más todavía. Entonces, ahorita es el tiempo, ahorita es que tenemos que meditar. San Mateo 24:4, el Señor dejó una advertencia. Miren que nadie los engañe. Pues a veces no necesitamos que nadie nos engañe, nos engañamos nosotros mismos. Nosotros mismos pensamos que somos algo que no somos. Nos engañamos nosotros mismos y nos apacentamos nosotros mismos cuando no vivimos esta palabra. A veces lo sabemos, pero nos hacemos como que lo ignoramos, porque no nos conviene pensar que estamos mal. No nos conviene pensar que no estamos haciendo lo que el Señor dijo que hiciéramos. Es más fácil ignorarlo. Pero las consecuencias no las vamos a ver ahorita. Las consecuencias se van a ver cuando ya no haya oportunidad de hacer nada. Entonces, así es. Ese es el camino de la fe. Habrá quien lo vaya a creer, habrá quien nunca lo va a creer. Dice el Señor, teniendo ojos no van a ver, y teniendo oídos no van a oír. No es para ellos la salvación. La salvación es para nosotros, sus discípulos, los que hemos creído, los que tenemos la oportunidad de estar cada día siendo enseñados por el Señor. Dice, vamos a leer otra parte aquí en la epístola de Santiago. Hay tantos consejos que nos da la palabra del Señor para que nosotros no erremos. Capítulo 1 de la epístola de Santiago, verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay quien puede estar escuchando la palabra, pero no lo está viviendo. Y a veces le digo a la iglesia, podemos tener el mejor alimento, un evangelio no adulterado. Esa es una bendición muy grande. El problema sería en nosotros el que no lo estuviéramos haciendo, porque de qué nos serviría tener una palabra fiel, un evangelio no adulterado, si nosotros no somos hacedores de la palabra. Hay quien puede estar siendo hacedor de la palabra, pero estar en un lugar equivocado. Hay gente que tiene fe, hay gente que es sincera, hay gente que está buscando de Dios, pero está en algún lugar equivocado. Como dice la palabra de Dios, comiendo algarrobas, alimento que nunca le va a servir, porque está escuchando puro error, puro engaño. Ahora de nosotros depende. El Señor dice en su palabra, no le dice el pastor lo tiene que ver, el dirigente lo tiene que ver, no. A cada uno de nosotros nos dice, miren por ustedes mismos. Pues cada uno de nosotros tiene que estar viendo qué está oyendo, qué está viviendo, qué está haciendo. Desafortunadamente hay quien es perezoso para leer la Escritura. Porque es más fácil que el pastor sea el que lo lea. Vuelvo a repetir, hay pastores que no son pastores. Y si me está predicando alguien que ni siquiera es pastor, pues, si un ciego y otro ciego, pues me voy a ir atrás del hoyo. No. Tenemos nosotros que hacer labor de escudriñamiento, de manera personal, para que nosotros no seamos engañados. En la reunión de iglesias, mire, busquen la primera carta a los Corintios. Aquí hay una reunión de iglesias, un ejemplo de reunión de iglesia. Capítulo 14. Voy a leer el verso 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Sí, todos van a participar, pero ¿qué dice? Los que están oyendo están juzgando, tienen que estar analizando que lo que se esté hablando sea de parte de Dios. Esa es una reunión de iglesias. Hoy en día, por alguna razón, a alguien se le ocurrió y se está trabajando de una manera. Uno solamente es el que habla y todos los demás son los que escuchan. Sin embargo, no vemos que sea así una reunión de iglesias. Dice la palabra de Dios, va a participar el que tiene salmo, el que tiene doctrina, el que tiene el don de lenguas, el que tiene revelación, los profetas, 2, 3 profetas. Hoy en día vivimos un evangelio muy diferente a lo que dice esta palabra de Dios. La razón sería, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué se vive de una manera diferente a lo que está establecido? A veces lo vemos, pero no hacemos nada, ya nos acostumbramos a vivir de esta manera. No, el que está siendo enseñado, el que está sentadito allá, debe de estar juzgando que lo que se esté hablando sea conforme a la palabra de Dios. Y el que está aquí ocupando este lugar, también tiene que tener cuidado de que lo que esté hablando es palabra de Dios. Si alguien que está ocupando este lugar está falseando la palabra, no tiene que estar de este lado. No tiene nada que estar haciendo de este lado. Desafortunadamente estamos viviendo ese tiempo. Hay tantas gentes que están usando este lugar como maestros y están haciendo una labor contraria. Están enseñando muchas cosas raras, extrañas, que nada tienen que ver con el Señor. Se están haciendo tantas cosas que engañan a las gentes. Pero la gente también, dice la palabra de Dios, tiene que ver por sí misma, que esté caminando en la fe, que esté viviendo una fe, que no sea engañada. Tiene que ver que lo que le esté diciendo sea la doctrina establecida por el Señor. Y tiene no solamente que ser oidor, tiene que ser hacedor de la palabra, porque eso es lo que nos va a llevar a ganar el premio. Primeramente, estar en la doctrina de Cristo, la doctrina genuina, la que no está adulterada, primeramente. Y luego el que seamos hacedores de la palabra, como dice el apóstol Santiago, no engañándonos a nosotros mismos. Vamos a una reunión de iglesias, oímos el sermón, oímos la enseñanza, la exhortación, la corrección. Pues sí, a veces decimos, estuvo muy bonito, pero no era para mí. Yo sigo igual, vivo igual, pienso igual, hablo igual. ¿De qué me sirvió entonces ir si no me estoy corrigiendo, si no me está sirviendo la palabra, si no la estoy tomando para que yo me enseñe? Dice la palabra de Dios, me estoy engañando a mí mismo. Hay quien piensa que porque se reúne eso lo hace hermano. No, lo que lo hace hermano es que haga la voluntad de Dios. Dice que el Señor un día estaba predicando y llegó María, su madre, con sus hermanos, y le dijeron, allá te busca tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor?
mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, esos son los hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ahorita es el tiempo de estarnos examinando. Ahorita es el tiempo de vernos a nosotros mismos en nuestro interior. Estamos fallando, hay que pedirle a Dios ahorita. Tenemos que conocernos. ¿Qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo? Queremos de verdad que seamos considerados verdaderos discípulos. Miren, vamos a buscar aquí en el Evangelio de San Juan. Voy a hacer otra lectura en su capítulo 8. Voy a leer el verso 31. Dice así la palabra del Señor. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser un verdadero discípulo, tenemos que estar permaneciendo en la palabra de Él. Eso nos hace ser verdaderos. De nada sirve solamente conocer su palabra y no estar ahí. Eso no nos hace discípulos. El que seamos verdaderos es el estar permaneciendo, haciendo su palabra de Dios. Como dice Santiago, sean hacedores de la palabra. Pues es lo que tenemos que hacer, es lo que nos hace un discípulo. ¿Cómo tenemos que hablar? Ya lo veímos. Si somos verdaderos discípulos, así vamos a empezar a hablar. Vamos a dejar ya esa forma tan chistosa que luego agarramos para dirigirnos a los demás, porque los hacemos reír y nos hacemos más populares y a todo mundo le cae uno bien. Y no, tenemos que aprender a hablar con la verdad. Hay un dicho en el mundo que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Tiene mucho de cierto ese dicho. A nadie le gusta escuchar sus verdades, pero eso es lo que el Señor estableció, que entre el pueblo, entre los que estamos caminando, tenemos que aprender a hablar de esa manera. Libro de los Efesios, capítulo 4, voy a leer el verso 25, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora tenemos que erradicar la mentira de nosotros. Yo tengo que aprender a hablar con la verdad a todo aquel que esté cerca de mí, a todo mi prójimo. Así tengo que aprender a hablar con la verdad. A veces sabemos las cosas y nos quedamos callados. No tenemos el valor para hablarnos con la verdad, porque pues a lo mejor se vaya a enojar mi hermano, mi hermana. No le podemos decir: hermana, deje de vestir así. Se va a enojar la hermana, a lo mejor ya no regresa a la congregación, me va a dejar de hablar. Es triste que no haya esa comunión que debiera de existir en la iglesia. La hermana que sea exhortada tiene que tener ese espíritu de humildad que hubo en Cristo, y tiene que aceptar la corrección, porque es vida eterna. No tiene por qué molestarse. El hermano que también es exhortado con esta palabra, pues tiene que darle gracias a Dios, porque Dios es el que no lo está dejando, lo está corrigiendo para que llegue, para que no sea condenado de este mundo. Hoy es una bendición grande que el Señor venga y nos esté llamando la atención, nos esté corrigiendo, porque dice que padre no corrige a sus hijos. Dice el Señor que al que toma por hijo lo corrige, lo disciplina. Entonces, oye, qué bueno que esté esta palabra para sacarme de mis errores. Qué bueno que esté esta palabra
para no dejarme en mi ignorancia. Porque a mí no me gustaría que el día del mañana, cuando termine mi tiempo y cuando se cumplan los tiempos de Dios y esté delante de la presencia del Señor, me diga el Señor: nunca te conocí, apártate de mí. Entonces tengo que reconocer ahorita lo que pudiera estar haciendo. Dice el Señor que no hay justo que haga el bien y no peque. Todos tenemos defectos, todos pecamos. A veces porque no tenemos las fuerzas para retraernos, pero tenemos a alguien que tiene compasión de nosotros. Y ahí tenemos que estar pidiendo y rogando y orando, implorando y decir: Señor, ten misericordia de mi alma. Me está costando dejar esto. No puedo dejar de practicar esto. Ahorita es el tiempo de estar orándole al Señor. Ahorita es el tiempo de estar viendo que estemos viviendo la verdadera doctrina de Cristo. Si queremos seguir engañados o engañándonos a nosotros mismos, pues es nuestra propia decisión. Ya de por sí el camino está difícil. Hay muchos, dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre y a muchos van a engañar. Si ya de por sí ya hay eso de que hay muchos que están engañando, imagínense que nosotros mismos nos estemos engañando. No tenemos necesidad de que alguien venga a engañarnos si nosotros mismos nos queremos engañar. Entonces no. El camino es difícil, dijo el Señor. Si el justo con dificultad se salva. Entonces, si ahorita es muy difícil, ¿para qué nos hacemos el camino más difícil? Tenemos que aprender a examinarnos y estar conscientes de lo que en realidad somos sin estarnos engañando. Bien, pues Dios los bendiga. Dios los bendiga. Como les decía, quizás en otra oportunidad que el Señor nos conceda, vamos a hablar de, como les había yo dicho la enseñanza pasada, vamos a hablar del ministerio del pastor. Vamos a conocer en realidad cómo debe de ser un pastor en la iglesia de Cristo. Si el Señor nos los permite y nos da la enseñanza, posiblemente más adelante podamos nosotros escucharla. Dios los bendiga, Dios les guarde.